Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Todos gozosos, ¿no? Gozosos y felices. Cantando alabanzas del Señor. Cuando estamos gozosos, cantamos. Cuando estamos tristes, escuchamos la alabanza. Entendemos la alabanza. Prestamos más atención a la alabanza. Pero sí, las alabanzas estaban muy buenas. A los tiempos, ¿no? A los tiempos, las viejitas de antes. Mis amados hermanos, como dije, que Dios les bendiga. Vamos a... Un momentico. Amén. Ahora sí. Vamos a recibir la palabra de Dios. A veces es difícil confrontar la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que entenderla, estudiarla, conciencia, para poder darnos cuenta que el Señor nos está hablando. La prédica de hoy, la lucha del creyente. La lucha del creyente, la lucha del Hijo de Dios, la lucha del cristiano, la lucha de los que somos hijos del Dios Altísimo. Es difícil, ¿no? Muchos dirán, ¿cómo? ¿Los cristianos tienen luchas? ¿Los hijos de Dios tienen luchas? Los hijos del enemigo no tienen luchas porque ellos están felices con el enemigo. Los hijos de Dios tienen luchas con el enemigo porque somos hijos del Dios Altísimo. Y el enemigo no nos quiere dejar en paz y siempre nos va a estar buscando pleito, contienda. Es por eso que debemos estar preparados, listos para la defensa. O para recibir lo que venga. Y puesto la armadura de Dios, seguimos ahí, recibiendo lo que venga. Entonces vamos a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 7. Pedimos a Dios que nos ayude con la palabra a exponerla de una forma simple, para que podamos entender y ponerlo por efecto, y podamos explicar también, simplemente, como así el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Si algo tiene con usted la palabra, tranquilos, que conmigo también. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 7, versículos del 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la nueva versión internacional dice, yo soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Muchos dirán, los que se paran al frente, son más santos que yo. Ustedes están sentados y dirán, wow, el hermano Danilo es más santo que nosotros. No necesariamente.
Así es que cuando nosotros pensamos que los que escribieron la palabra de Dios son más santos que nosotros, a veces tenemos una idea errónea de que los instrumentos de Dios, que sí, son escogidos por Dios, son llamados por Dios, y Dios los santifica, pensamos que son más que los hijos de Dios. O sea, todos como hijos de Dios somos uno en Cristo. No hay excepción, no hay alguien más ni menos. Y a veces pensamos, cuando decimos vamos al libro de San Juan, o las cartas del San Pablo, o el San Pedro, a veces hasta lo estamos haciendo de poner una línea finita entre hacerles santos en el sentido de idolatrar. Un poquito más y le idolatramos y le creemos como que fueran Jesucristo. Los santos, los apóstoles, los grandes, escogidos por Dios. ¿Y nosotros? ¿Somos también santos? ¿Somos escogidos por Dios? ¿Somos instrumento del Dios Todopoderoso y Majestuoso? Pues sí, pues sí. Así es que no tenemos que ver a nadie como que fuera Dios. El único que es digno de recibir toda la adoración, la exaltación, la reverencia, de postrarnos y de alabarle y de glorificarle y de darle toda la gloria de vida es nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, Él padeció, Él sufrió. Y con eso de que Él padeció y sufrió, a veces nos ponemos a pensar que los apóstoles, o David, o todos esos otros grandes de Dios, no padecieron. O los que predican, los tremendos predicadores, no sufren las mismas luchas que nosotros sufrimos. Los cristianos sufrimos y duro, muy duro. Las luchas son tenaces entre lo bueno y lo malo, entre la oscuridad y la luz, entre el enemigo y Dios, entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo, los del mundo, los que nos critican. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero es con lo que están siendo usados por el enemigo. Alguien que está en el mundo no tiene a Dios, no tiene a Jesucristo en su corazón. Es por eso que nos critican, nos buscan pleitos, contiendas, y nosotros a veces caemos. Nosotros a veces nos dejamos llevar por eso pleito y contienda y caemos. Y ahí van, ¿no ven? Ya cayó el hermanito, ya cayó la hermanita, las hermanitas, ya están en el chisme, ya están pleiteando. Los hermanos están también en lo mismo, saliendo al deporte y de ahí se quedan en las frías y nos critican. Y estamos en una lucha constante. Y esa lucha constante siempre nos van a estar vigilando a nosotros, a los hijos de Dios. Es por eso que nuestro testimonio tiene que ser íntegro con el mundo. Pero ¿cómo vamos a dar un testimonio bueno si no sabemos lo que tenemos que hacer? Es por eso que la palabra tiene que ser expuesta y recibida de la mejor manera. Y así vemos que, como dije, los apóstoles, los santos escogidos por Dios, no algo parecido, no son dioses, son hijos de Dios como nosotros. Ellos también fueron escogidos. El llamado santo que les hizo Dios. Nosotros somos santos por el llamado de Dios, el llamado que nos hizo nuestro Señor, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, por nuestro nombre nos llamó, para servirle a Él y para ser parte del miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, el llamado es santo, la santificación nos hace el Espíritu Santo. Y ellos fueron bien usados, los apóstoles, los que escribieron las epístolas como Pablo, Pedro, Jacobo, Santiago, que son los mismos, y todos los demás autores de la palabra de Dios fueron usados grandemente, fueron grandes en la palabra de Dios, tuvieron una elocución tremenda. Cuando ellos predicaban, mucha gente
venía a los caminos del Señor. Eran tan grandes en la palabra que les dejaban sorprendidos a muchos de esa época. Pero aún así, siendo hombres naturales como cualquiera, no se podían salvar a sí mismos. Y tenían también ellos sus debilidades y sus virtudes. Tenían sus miedos, sus temores, como nosotros tenemos ahora. O no tenemos miedos y temores de lo que nos está pasando. Y hay veces que nos asustamos y que decimos, ¿cómo estar en el camino del Señor? Estar en los caminos de Dios. Por estar en estos caminos me está pasando cosas duras y difíciles. Mejor estaba en el mundo, afuera. Ahí no me pasaba nada de malo. Pero lamentablemente pasan muchas cosas malas en el mundo. El enemigo nos deja sutilmente en el mundo porque sabe que ya estamos perdidos, que nos vamos a ir al infierno. ¿Para qué va a pelear con alguien que ya dice, ok, yo voy por aquí, por este camino? El enemigo pelea con nosotros, con los que somos hijos de Dios, con los que dijimos sí a nuestro Señor Jesucristo, sí al llamado de la vida eterna, sí al llamado de glorificar a nuestro Señor, sí al llamado de aceptar que Él murió en la cruz del Calvario, a ese llamado santo que nos hizo nuestro Dios. Por ese llamado somos santos, no porque somos personas especiales ni nada. En el camino Dios nos va a santificar y nos sigue santificando hasta que Él nos llame. Y va a haber siempre una contienda entre lo bueno y lo malo, toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que nos convertimos y hasta que el Señor nos lleve, va a haber un pleito constante de vida o muerte entre lo bueno y lo malo. Y nosotros somos parte del ejército de Dios. Y nosotros vamos a estar peleando constantemente. Debemos estar como atalayas, mirando lo que pasa, quién viene, si viene nuestro Señor o si viene el enemigo. Para hacer esas atalayas que lleven la palabra y digan, ya llegó, ya vino nuestro amado. O el enemigo se acerca, prepárense. Y va a haber un pleito constante. Siempre va a haber un pleito entre lo bueno y lo malo. Va a haber un pleito entre nosotros y el mundo, las cosas del mundo. Y por eso tenemos que estar preparados, porque va a ser una lucha a muerte. Muerte eterna o vida eterna. Nosotros los hijos de Dios nos vamos para vida eterna con Cristo Jesús. Y los que no creen y la están pasando bien en el mundo, cuando despierten va a ser su crujir de dientes en el infierno. A muchos no les gusta que les predique del infierno, o que les diga que no existe el infierno. El enemigo dice que no existe el infierno. Pero allá se va a ir mucha gente que no cree en Dios. No los cristianos, los que no creen en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el único Salvador. Y ese es un pecado, como decía la hermana. No hacer lo bueno es un pecado. No aceptar a Jesucristo es pecado. Y es el más grande de los pecados. La única forma de ir al cielo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tener una guerra constante a la cual debemos estar preparados. Vemos que tanto el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas, uno de los más grandes apóstoles, uno de los más grandes que Dios ha dado a la humanidad, necesitó la salvación, necesitó a Cristo Jesús. Por medio de lo que él era tan inteligente, tan intelectual, conocía la palabra de Dios, estudió en el Sanedrín, en los pies de Gamaliel. Él era el que iba a ser el sumo sacerdote, pero no se pudo salvar por sí mismo. Ni nosotros, ninguno de nosotros nos podemos salvar por nosotros mismos. Todos, sin excepción, desde que nacemos, somos malos y recontra malos. Hasta los pequeños recién nacidos son malos. Así decimos, qué lindo el niñito, pero son malos, porque nacen con el gen de Adán, con el pecado. Y entonces va a haber un conflicto constante entre lo bueno y lo malo. Y Pablo mismo dice ahí, ¿no? Miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Miserable. ¿Saben lo que significa miserable? Una persona desafortunada, infeliz, desanimada. También se puede referir a una persona ruin, despreciable y mezquina. O una persona que tiene un sufrimiento y dolor grande, grandísimo. Y así es que el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Miserable de mí, dice Pablo. Imagínense qué diremos nosotros. Nosotros decimos, sí, estamos en victoria, pero somos miserables cuando pecamos. Somos miserables porque estamos en ese conflicto constante con el enemigo. Miserable de mí. Estoy sufriendo, estoy padeciendo, me duele, pequé. Estoy casi destruido, destrozado. Estoy por el piso. Qué miserable que soy. Me siento tan miserable que ya no sé ni qué hacer. Así decía Pablo. Soy una persona tan miserable que pienso hasta que el Señor me ha abandonado. Y muchos de nosotros pensamos a veces cuando estamos padeciendo dolores o sufrimientos por las consecuencias del pecado, o porque no conocemos a Jesucristo, o porque estamos en el camino de la verdad, en los principios de nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas nos salen peor. Y decimos, qué miserable que soy. Estoy tan cansado, tan desvalido, que ya no sé ni qué hacer. No sé si ir a la iglesia, no sé si quedarme en la casa, no sé si ir a dar un paseo por el parque, no sé si irme de vacaciones a Cancún, no sé qué hacer. Porque estoy tan miserable que mi vida está jodida. Todo me está saliendo mal. Haga lo que haga, estoy peor, perdido y perdido. Y a muchos nos pasa, ¿no? Creo que a muchos nos pasa. Que llega un momento que nos damos cuenta de que hagamos lo que hagamos, no nos pasa ese sufrimiento, ese dolor, o esa desesperanza que tenemos. Estamos sumidos en la miseria, en la miseria, y no sabemos ni qué hacer. Por más que quizás a veces nos arrodillamos, suplicamos y clamamos, y no escuchamos la voz de Dios, y no escuchamos el consejo del Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿El Señor nos ha abandonado? ¿Qué quiere hacer el Señor en nuestras vidas? ¿Por qué me siento tan así, vacío, desamparado? Me siento tan débil, cansado. Ya no sé qué hacer. Busco consejos a los hermanos y peor. Busco consejo en el mundo y peor. Me fui de vacaciones y peor, me doy cuenta que quedé endeudado. Me fui de vacaciones a divertirme, pero puse la tarjeta de crédito, ya no sé ni cómo pagar. Estoy peor que antes. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿A quién clamamos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando estamos así, cuando estamos debilitados y sin saber qué hacer, y estamos desesperados, porque quizás la consecuencia del pecado, o porque quizás estamos en el camino, en principios del camino, o estamos ya en el camino de Dios y somos maduros, y nos pasa estas cosas, y sí clamamos a Dios, sí nos arrodillamos y decimos, Señor, ya no sé qué hacer, aquí tu hijo ya está a punto de entregar la toalla, tirar la toalla y rendirse, y acostarse, echarse a morir. ¿Qué puedo hacer? Pues mantenernos en la lucha, confiar en Dios y seguir adelante y esperar que el Señor haga lo que tiene que hacer, seguir clamando, seguir orando, seguir pidiendo misericordia, seguir pidiendo porque su gracia nos cobije. A muchos nos está pasando en estos tiempos dolorosos, de sufrimiento. Levantamos la cabeza y el día sigue medio oscuro, medio lúgubre, medio triste. Venimos a la iglesia y se nos arregla.
Estamos mejor. Salimos y otra vez. ¿Y qué en verdad tenemos que hacer? ¿Por qué estamos así? Miserable de mí. En Deuteronomio 28, 66 y 67. Deuteronomio 28, 66 y 67 dice: y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de la noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y en la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. A veces, la mayoría de las veces que estamos pasando esto es porque nuestro corazón no está centrado en la palabra de Dios, no está centrado en Cristo Jesús. Y las luchas y las pruebas vienen también por eso, porque no estamos haciendo lo que Dios dice. El momento que nos apartamos un poquito de Dios, ese momento vienen los problemas. Porque cuando estamos con Dios, imagínense, estamos con Dios, pero estamos en una lucha constante con el enemigo. ¿Qué pasaría si nos apartamos de Él? Ya somos presas fáciles del enemigo. Y ahí sí después vamos a decir: así como la sierva brama por las corrientes de agua, así, Señor, mi alma clama por ti. Ahí sí vamos a estar desesperados buscando a Dios, cuando nos alejamos de Él. A veces que mucha gente se aleja, no se da cuenta que solitos se están yendo. Ya ni les paramos bola que no vinieron. Y se fueron, y se alejaron, y ya quedaron al descubierto, para que el enemigo haga lo que tenga que hacer con ellos. Pero eso es lo que nosotros debemos cuidar. Esa lucha es constante, y no es solo de nosotros personal, es como unión, como el cuerpo de Cristo, que debemos estar luchando contra el enemigo, velando siempre por nuestros hermanos, los más pequeños o los más débiles. Siempre debe estar el más fuerte ahí adelante, como vallado, como el pastor que cuida sus ovejas, el pastor que ama a sus ovejas, da su vida por las ovejas. Él se enfrenta como David al oso, al león. Él se va a poner al frente por cada uno de ustedes. Dios, Jesucristo, Él hizo esa obra y seguirá haciendo esa obra. Dice: miserable de mí, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo decía: miserable de mí, infeliz, infeliz que estoy. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte en los tiempos antiguos, en los tiempos de los reyes. Cuerpo de muerte viene relacionado a esto, de que en los tiempos antiguos castigaban a las personas con un castigo más asqueroso, fatal, ruin, un castigo tan macabro que no quisiéramos que a nadie le pase. Ellos castigaban a la persona que cometió algún delito o pensaban que cometió algún delito, cogiendo un muerto, poniéndole espalda con espalda y encadenándoles hasta cuando la otra persona se muera. Tenían que andar con ese muerto por todo lado, con ese olor, con la putrefacción de una persona muerta en mis espaldas, con una persona con un cuerpo que hiede mal. Tenían que cargarle por todo lado donde iban. Miserable, dice, miserable. Yo soy una persona miserable, una persona infeliz, que tengo que cargar este cuerpo de muerte. Ese cuerpo de muerte, un muerto, cargarlo toda la vida. Imagínense. Y Pablo relaciona a ese cuerpo de muerte con el cuerpo de muerte que tenemos que cargar nosotros en nuestro interior toda la vida. Así era para Pablo el pecado. Apestaba, olía mal, se estaba pudriendo.
Él peleaba contra el pecado. Porque la lucha del cristiano es contra el pecado. Nuestra mente dice, no peques, pero nuestro cuerpo quiere pecar. Nuestro cuerpo quiere hacer lo malo. Nosotros somos conscientes que nuestra mente, nuestro espíritu dice, no lo hagas. No lo hagas. Va a haber consecuencias. Pero nuestro cuerpo está ahí, al frente, listo para pecar. Y ese era el problema. Y ese es el problema para todos nosotros. Muchos decimos que sí, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Pero queda algo en nosotros, ese cuerpo de muerte. No un alguito, no un pedacito. Queda el cuerpo constante de muerte en nosotros. Crucificado, sí, en Cristo Jesús, crucificado ese cuerpo, pero queda ahí dentro. Y va a estar toda la vida, toda la vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos de sangre y carne, somos humanos. Este cuerpo humano va a estar con nosotros toda la vida, hasta que el Señor nos llame. Que somos también espirituales, porque somos de Cristo Jesús. Pero estamos en el camino de ser perfeccionados. Hay muchos de los cristianos que no se les nota tanto lo espirituales que son. Que sí se les nota el cuerpo de muerte más que el espiritual. Algunos, no sé, cuando oró mi hermana, que no me vean a mí. No me vean, no le vean a Danilo. ¿Por qué? Porque cometemos errores. Porque estamos en este cuerpo humano que siempre tiene la tendencia al pecado y que vamos a hacer lo que nuestra mente no quiere, sino que lo que nuestro cuerpo pide. Pecamos y después vienen las consecuencias. Hay muchas consecuencias y vemos que este cuerpo la tenemos que soportar toda la vida, toda la vida. Y Pablo clamaba, porque él también tenía esas luchas del pecado, él también tenía sus luchas. Y Pablo decía, miserable de mí, Pablo, el apóstol, el superapóstol, el que escribió 13 libros, cartas, el que tuvo un encuentro cara a cara con Dios, el que el Señor Jesús le comisionó para nosotros, los que no éramos judíos, los que no somos judíos. Ese Pablo también tenía esas luchas, tenaces, sus pasiones, sus miedos, sus temores, sus necesidades, así como nosotros. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Un hombre tan espiritual, ¿cómo lucha? Unos pequeños en la palabra, ¿cómo luchan? De la misma manera, en Cristo Jesús. No hay más. Tenemos que entregarnos completamente a Cristo Jesús. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro Señor Jesucristo, el único, nuestro Salvador y Señor. Es el único que nos puede librar del pecado de la muerte. Vamos a 1 Corintios 15. Hoy va a ser una prédica pequeña, tranquilos, que el domingo tuvieron mucho. 15, 51 al 53. Amén. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Entonces este cuerpo vestido de corrupción va a ser transformado en incorrupción. Este cuerpo de pecado va a ser transformado en cuerpo celestial. Y la única forma es en Cristo Jesús. Cuando Él venga en la segunda venida,
O nosotros lo esperamos o Él nos llama. Cuando nosotros morimos, nos vamos con el Señor, los que estamos en Cristo, y nuestros cuerpos serán transformados. O cuando Él venga, los que vivan serán llevados primero con el Señor y después los que dormimos, si estamos muertos. Y seremos transformados. Imagínense, estas vestiduras que ahora tenemos nosotros son consideradas para Pablo como ropas viejas, ropas sucias, y nosotros también sucios, que estamos manchados. Y cuando venga el Señor, seremos transformados en cuerpos celestiales de gloria. Nuestras vestiduras serán blancas y resplandecientes, para ir a estar en la presencia del Señor, adorando y glorificando a nuestro Señor. Entonces, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni María, ni nadie nos puede librar de este cuerpo de muerte. Solo nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo la obra en la cruz del Calvario. La única forma de que nos pueda librar de este cuerpo de muerte es aceptando su obra en la cruz del Calvario, diciendo no más al pecado y diciendo, tú serás mi Señor toda la vida. Solo a ti adoraré y solo a ti serviré. Solo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí Pablo dice que doy gracias a Dios, al Padre primero, y a nuestro Señor Jesucristo por la obra que hizo en la cruz del Calvario. A Dios porque envió a su Hijo unigénito, por ese amor tan grande de enviar a su Hijo unigénito, porque, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Pablo no pudo librarnos, ni Pedro, ni nadie, sino solo Jesucristo, a Él damos la gloria, a Él damos la gracia, a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, quizás se recuerdan cuando Pablo estaba yendo a Damasco, cuando él alzó su mirada, vio al Señor Jesucristo. Y así nosotros vimos a nuestro Señor Jesucristo, no en esa forma física de reconocer la cara y todo eso, sino que vimos nuestro corazón, nuestro ser, reconoció que Él era Dios, que Él es Dios, el único que salvó, que llegó a nuestras vidas y que nos dio esa salvación y esa vida eterna. Y a Él damos las gracias porque Él es el único puente entre Dios y nosotros, el único puente entre el Padre y nosotros. Él es el único camino para que nosotros lleguemos al Padre, Jesucristo. Jesucristo el Hijo de Dios. Entonces, Pablo da gracias, dice, doy gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque hizo esa obra grandiosa de salvarnos. Así que, yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Como dije, todos nosotros, todos los cristianos, los hijos de Dios, todavía estamos aquí en este mundo. Todavía vamos a pecar. No vamos a practicar el pecado, pero vamos a pecar. El que diga que no peca, mentiroso. O recontra mentiroso para que entiendan. Porque Jesucristo mismo dijo, mentiroso. Y le hacemos mentiroso a Dios, diciendo que no pecamos. Pecamos de pensamiento. Estábamos estudiando a nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y vamos a seguir estudiando, y ahí vamos a ver que hasta con la mente pecamos, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos o con lo que no hacemos. Así que con la mente sirvo a la ley. Vamos a servir siempre a la ley. Los que somos hijos de Dios y estamos en la palabra y estudiamos y escudriñamos y nos mantenemos haciendo las cosas de Dios, con nuestra mente va a estar siempre querer hacer lo bueno. Nuestro espíritu va a querer siempre hacer lo bueno. Vamos a ser guiados siempre por el espíritu a hacer lo bueno. Pero va a haber el conflicto. El conflicto con el cuerpo, con la sangre, con la carne, que todos todavía somos humanos. No somos seres celestiales. Y va a haber ese conflicto. Y todo el tiempo vamos a estar peleando. Nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo. Quiero hacer esto, no lo hagas.
Voy a hacer esto, no lo hagas. Tenemos algo bueno que hacer, el cuerpo, la carne vuelta no lo quiere hacer. Entonces, ¿qué dirán mucha gente? Y entonces, ¿para qué me voy a hacer cristiano si voy a estar peleando todo el tiempo? Porque si no nos hacemos cristianos, no creemos en Jesucristo, el mundo automáticamente se va a ir al infierno. El mundo y todo lo que en ellos hay, se va a ir al infierno. Nosotros vamos a padecer cositas duras, suaves, que el Señor nos va a dar de acuerdo a nuestras posibilidades de soportar. Nosotros vamos a padecer, como dice el Señor, por un tiempecito. Para el Señor es tiempecito. Podemos padecer, pero después de eso viene la gloria eterna. Si nos seguimos en el mundo, ¿nos vamos al infierno o seguimos a Jesucristo y nos vamos al cielo? Y allá sí, con nuestro Señor Jesucristo, vamos a irle a adorar, alabar, exaltarle. Y quizás lo que no recibimos aquí, lo recibiremos allá. O lo que haya allá va a ser el complemento de lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a tener una vida ya sin enfermedad, vida eterna con Cristo Jesús, sin enfermedad, sin sufrimiento, sin dolores, sin penurias, sin nada de malo. Todo va a ser gozo, todo va a ser felicidad en la presencia de Dios. Él va a estar siempre ahí todos los días de nuestra vida. Él va a ser el sol que nos alumbra, el calor que nos cobija. Él va a ser el Dios amoroso que siempre ha querido ser. Él nos va a dar todo. Y nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, recibiendo todos los beneficios de lo que quizás no recibimos aquí. Y vamos a recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Todas las promesas que no me recuerdo cuántas son, el Señor las va a cumplir allá, en la eternidad. Y vamos a estar con el Señor todos los días de nuestra vida, gozándonos, glorificando a nuestro Señor y Salvador, haciendo lo que el Señor ha querido que todo el tiempo lo hagamos. Convivir los hermanos juntos en armonía. Vivir en la eternidad todos los que creemos en Dios. Es por eso que tenemos que llevar esta palabra. Estuvimos un ratito comentando. Pase lo que pase, nuestra predicación debe ser predicación viva, efectiva. Así no les guste. Así digan que, ay, no me gustó la palabra. Si es bíblica, claro que nos va a gustar. Es un conflicto entre lo bueno y lo malo. Y ahí nos damos cuenta a quién no les gusta, a quien no está en Cristo. Por más que yo no sea elocuente o no sea un bueno en la palabra de Dios, y estoy llevando la palabra de Dios, les va a gustar. Les va a gustar. Quizás no les guste yo, pero la palabra de Dios les va a gustar. Porque no es que estamos prestando atención al que está al frente. El instrumento no tiene nada para glorificarse. La palabra de Dios, Cristo Jesús, es la que se glorifica solita. Entonces, si nos aburre la palabra de Dios, si queremos menos tiempo, si está algo en nosotros que no... Meditemos qué está pasando. Que sí hay momentos de alabanzas, de adoración, que sí hay momentos de convivir los hermanos juntos en armonía, pero la palabra, como decimos, ese es el manjar. Esa es la comida que el Señor tiene para nosotros. Esa es la fuente de agua viva para nosotros. La palabra de Dios es la que tiene que estar de continuo en nosotros. De continuo. Como las vaquitas dicen, ¿no? Pusieron un ejemplo. Mastica, devuelve, mastica la palabra. Hay que masticarla. De día y de noche. La palabra de Dios debe estar constante. Y nos trae, el Espíritu Santo nos trae a memoria la palabra de Dios. Y a veces que estamos pensando, meditando, ya está la palabra. ¿Qué el Señor me quiere decir? ¿Qué el Señor me quiere hablar? ¿Qué el Señor está queriendo decirme a mí? Y después viene el versículo completo, viene la promesa completa, viene lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que aprender. ¿Para qué? Para estar perfeccionados en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil, nos enseña,
nos corrige, nos redarguye. Esa palabra fue creada para el verdadero hombre de Dios. Lo que digo es hombre, para hombre y mujer. Hombre y mujer de Dios, que sea capacitado para hacer la buena obra en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, no se preocupen si tienen una lucha, no se preocupen. Los del mundo no luchan porque ya están con el enemigo, pero nosotros vamos a estar constante todos los días hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga. Vamos a estar constante en la pelea, porque yo quiero esto, pero mi cuerpo quiere esto otro, y mi espíritu quiere esto, y el Señor quiere esto. Y así es que tenemos que doblegarnos a donde más el Señor nos lleva, a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a hacer madurar, nos va a dar esa fe, nos va a llenar el espíritu, nos va a hacer seres celestiales, espirituales, nos va a seguir perfeccionando poco a poco en esa santidad con la relación del Espíritu Santo, con la coinonía del Espíritu Santo y con la reunión de nosotros, de los hermanos juntos y en armonía, para reunirnos a hacer lo que Dios quiere, ser bendecidos. Cuando nos reunimos y hablamos de la palabra de Dios y compartimos la palabra de Dios, somos bendecidos. Somos más que bendecidos, porque el Señor, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí. Y siempre va a estar ahí. Así estése solo. Porque cuando están 2 o 3, es para hacer algo, algún caso específico, a juzgar algo. Pero así estése solo. Yo estoy solo. No, estoy con el Espíritu Santo, con Dios en mi interior. No necesito a nadie más para decir que el Señor está conmigo. Que sí es bueno convivir los hermanos, pero el Espíritu Santo que mora en mí me lleva al lugar santísimo, al lugar oculto donde le gusta que esté Él y yo, arrodillado, sentado, parado, como sea, pero clamando al Dios vivo. ¿Con palabras rebuscadas? No, con las palabras que salen de mi corazón y de mi mente, que sirven para alabar y glorificar a Dios. No es un buen orador el que pone una elocuencia bien puesta, es el que habla con el corazón a nuestro Dios. A veces no es necesario decir muchas palabras, a veces es necesario decir solo gracias, Señor. Gracias por la bendición. Y a veces que el Señor recibe esa oración como olor fragante y nos tumba. Y nos dice, gracias, mi hijo. Gracias, hijo. Y qué mejor que estar en los pies del Señor, junto a los pies del Señor, alabando y glorificando. Así es que meditemos, mis amados hermanos. Va a haber conflictos, va a haber luchas, pero el cristiano siempre va a salir adelante, porque no está solo. El Señor dijo que nunca nos va a dejar solos, ningún momento de nuestras vidas. Amén. Disculpen que fue una prédica corta, pero ya es tiempo. Y damos gracias a Dios. Va a haber momentos de que meditemos y damos gracias a Dios. O sea, es un privilegio estar aquí al frente. Es un privilegio que quisiera que todos ustedes tuvieran. Que todos tuvieran. Pero el Señor es el que decide. El Señor es el que dice. El Señor es el que hace como a Él le place. Y cuando el Señor nos llama, no digamos que no. Y cuando el Señor no nos llama, aceptemos que el Señor nos llama. Porque no vamos todos a estudiar para ser pastores o maestros. No todos. Algunos son pastores, maestros, misioneros. O sea, hay de todo. Así que no se sientan mal si es que no son pastores o no son maestros. A lo que el Señor les ha llamado, Él les va a Él les va a revelar lo que tienen que hacer. Y nos sujetamos al Señor, porque Él va a perfeccionar de acuerdo y conforme a lo que nos ha llamado. Amén. Que Dios les bendiga. No se olviden, tenemos las clases con nuestra hermana Jessie, con nuestro hermano Karim, para prepararnos para el bautismo el 6